Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, porque hoy estoy que no quepo en mí de la emoción. Vamos a sumergirnos en un tema que ay, Dios mío, sé que les interesa tanto como a mí y que ha encendido las redes sociales y los foros de telenovelas turcas, la entrevista imperdible de Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Hande, la fabulosa, la talentosa, la icónica Hande ha hablado. Y por supuesto, ¿de qué vamos a hablar? Exacto. De Kerem Bürsin. En este vídeo, mis queridos, vamos a diseccionar a fondo esa entrevista. Vamos a analizar cada palabra, cada frase, cada gesto, cada silencio, absolutamente todo. Vamos a intentar desentrañar lo que realmente dijo Hande sobre Kerem. Vamos a sumergirnos en sus emociones, en las posibles indirectas, en los mensajes subliminales, y sobre todo, vamos a tratar de responder a esas preguntas que nos han atormentado a los fans desde hace tanto tiempo. ¿Siguen siendo amigos? ¿Queda algo más? ¿Cómo es su relación en la actualidad? ¿Hay posibilidad de un reencuentro? Todas estas preguntas y muchas más serán abordadas en este vídeo. Así que prepárense para un análisis exhaustivo y profundo. Pero antes de que nos adentremos en el chismecito, digo, en el análisis profundo, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, listos y preparados para descubrir qué dijo Hande y qué podemos deducir de ello. Asterisco asterisco el escenario, expectativa máxima y el regreso de un tema familiar asterisco asterisco. Comencemos por el principio, mis amores. La entrevista, como bien saben, fue una de las más esperadas del año. Hande Erçel, una de las actrices más queridas y mediáticas de Turquía, ha construido una carrera brillante y un lugar privilegiado en el corazón del público. Su relación con Kerem Bürsin, que floreció en el set de la exitosa serie Love is in the Air, conquistó el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su romance, una historia de amor que saltó de la pantalla a la vida real, fue seguida con pasión por todos nosotros. Las románticas fotos, los gestos de cariño en público, las declaraciones de amor, todo era material de ensueño para los seguidores de la pareja. Pero como suele suceder en la vida, el amor llegó a su fin. La ruptura, anunciada a finales de 2022, fue un auténtico mazazo para muchos, y el impacto se sintió a nivel global. Desde entonces, las especulaciones sobre los motivos de la separación y sobre la situación actual de la relación entre Hande y Kerem han sido constantes. Las redes sociales ardían, los foros de fans bullían de teorías y conjeturas, y cada foto, cada like, cada comentario era analizado al detalle en busca de pistas. ¿Volverían a estar juntos? ¿Se habían distanciado por completo? ¿Mantenían una amistad? Las preguntas eran infinitas y la curiosidad insaciable. Por eso, cuando se anunció esta entrevista de Hande, la expectación alcanzó niveles estratosféricos. ¿Qué iba a decir Hande? ¿Sería sincera? ¿Evadiría las preguntas? ¿Daría alguna pista sobre su relación con Kerem? ¿Mostraría algún resentimiento? ¿O por el contrario transmitiría una imagen de madurez y respeto? La incertidumbre era máxima, y la necesidad de respuestas urgente. Yo, como ustedes, no pude resistirme a la tentación de verla. Y aquí estamos, mis queridos, listos para analizarla juntos, desmenuzando cada detalle y buscando entre líneas las verdaderas intenciones de Hande. Asterisco asterisco un análisis detallado de la entrevista, lo que Hande reveló asterisco asterisco. La entrevista, para comenzar, fue bastante extensa y abarcó una amplia gama de temas. Hande habló sobre su exitosa carrera profesional, sus proyectos futuros, sus aspiraciones, su visión del mundo y, por supuesto, sobre su vida personal. Sin embargo, la parte que más nos interesaba a todos, aquella que todos esperábamos con ansias, era la que se centraba en Kerem Bürsin. Y es precisamente en este punto donde las cosas se ponen realmente interesantes. En primer lugar, Hande demostró ser una profesional de los pies a la cabeza. Evitó caer en la controversia, en el drama, en los chismes baratos. No hubo reproches, ni acusaciones, ni palabras negativas. En cambio, eligió hablar con respeto, madurez y, lo más llamativo, con una sonrisa serena y genuina. Este detalle, a mi parecer, es digno de admirar. En un mundo donde las peleas y los escándalos suelen ser la norma, Hande optó por la elegancia y la diplomacia.
Cuando la entrevistadora le preguntó directamente sobre Kerem, Ande respondió con una frase que, a mi juicio, es clave y que resume gran parte de su postura: Kerem es una persona importante en mi vida. Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una gran cantidad de significado. No es una respuesta que evite el tema por completo, pero tampoco revela detalles explícitos. Es una respuesta medida, cuidadosamente elaborada. Importante. Esta palabra en sí misma es un mundo. ¿Qué significa ser importante para Ande? ¿Significa que mantienen una amistad cercana? ¿Significa que se tienen cariño y respeto mutuo? O quizás simplemente significa que Kerem formó parte de una etapa significativa en su vida, una etapa que la marcó y de la que aprendió valiosas lecciones. Esta frase, mis amores, es la primera de muchas preguntas que nos deja la entrevista y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de su relación actual. ¿Qué nivel de importancia tiene Kerem en la vida de Ande en este momento? ¿Cómo define ella esa importancia? ¿Es algo que persiste en el tiempo, o se ha ido diluyendo con el paso de los meses? Luego Ande añadió que se siente agradecida por todo lo que vivieron juntos. Resaltó los buenos momentos, el aprendizaje que obtuvieron, la complicidad que compartieron y la importancia que Kerem tuvo en su vida profesional y personal. Aquí, en esta parte de su respuesta, pudimos notar un tono de nostalgia, pero también de gratitud. No se aprecia amargura ni resentimiento, sino más bien una sensación de cierre y aceptación. Parecía que Ande estaba mirando hacia atrás con cariño, pero sin quedarse anclada en el pasado. Este sentimiento de agradecimiento es, sin duda, una señal de madurez. Agradecer lo vivido incluso cuando la relación ha llegado a su fin, es una forma de honrar el amor que se sintió en su momento y de reconocer el impacto que la otra persona tuvo en nuestra vida. Demuestra que Ande ha aprendido a valorar las experiencias, tanto las buenas como las malas, y a extraer de ellas enseñanzas valiosas. Una de las cosas que más llamó la atención de la entrevista fue su respuesta a la pregunta sobre si mantenían contacto en la actualidad. Ande, con una astucia admirable, evitó dar una respuesta directa, lo cual es completamente comprensible. Eligió hablar en términos generales, diciendo que la vida da muchas vueltas, que cada uno está enfocado en sus propios proyectos, y que las agendas suelen ser muy apretadas. Esta respuesta, por un lado, no niega ni afirma la existencia de contacto, lo que le permite mantener un margen de privacidad. Por otro lado, deja entrever que probablemente la frecuencia del contacto no es tan alta como antes. Es evidente que Ande, con esta respuesta, buscó proteger su intimidad y evitar alimentar especulaciones. Es una estrategia inteligente que le permite mantener el control sobre la narrativa y no dar pie a interpretaciones malintencionadas. *** El lenguaje corporal, un vistazo a las emociones ocultas ***. Ahora, mis queridos, pasemos a analizar el lenguaje corporal. Porque, como bien saben, el cuerpo a menudo habla más que las palabras. Durante toda la entrevista, Ande se mostró tranquila y serena. Sonrió mucho incluso cuando se hablaba de Kerem. Sin embargo, hubo algunos momentos sutiles pero reveladores, en los que se pudo notar un ligero brillo en sus ojos, un gesto de contención, como si estuviera recordando momentos especiales, o quizás tratando de controlar la emoción. Estos pequeños detalles son extremadamente importantes, porque nos dan pistas sobre sus verdaderas emociones. Es fácil decir una cosa, pero el cuerpo a veces es incapaz de mentir. Un parpadeo más lento de lo habitual, una ligera contracción de los músculos faciales, una respiración más profunda, todo puede revelar un torrente de emociones que las palabras intentan ocultar. En este sentido, es crucial destacar que Ande no hizo ninguna declaración que confirmara un posible reencuentro romántico con Kerem. Ni siquiera insinuó algo por el estilo. Su respuesta, en general, fue de madurez, respeto y agradecimiento por lo que vivieron juntos. Parece que al menos públicamente ha cerrado ese capítulo de su vida, pero sin borrar el recuerdo de lo que fue importante para ella. Analizando la entrevista en su conjunto, podemos deducir que Ande ha evolucionado, ha madurado y ha aprendido a manejar las situaciones de la vida con mayor serenidad. Ha sabido convertir una experiencia personal en una lección de crecimiento. Además, la entrevista nos revela mucho más sobre Ande como persona. Vemos a una mujer fuerte, segura de sí misma, que ha aprendido a lidiar con la fama y la exposición mediática. Una mujer que valora el respeto, la privacidad y la madurez emocional.
Vemos a una mujer que, a pesar de haber pasado por una ruptura sentimental que fue seguida por millones de personas, ha sabido mantener la calma y la compostura, sin caer en el drama ni en la victimización. En cuanto a Kerem, Ande no hizo ninguna declaración que pudiera perjudicarlo de alguna manera. Al contrario, siempre se refirió a él con respeto y cariño. Esto demuestra su profesionalismo y su deseo de mantener una relación cordial, al menos públicamente. Es una muestra de madurez y de elegancia, y dice mucho sobre la calidad humana de Ande. Es importante recordar, mis amores, que esta es nuestra interpretación de la entrevista. Cada persona puede tener una perspectiva diferente y sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, lo que sí es cierto es que Ande demostró ser una persona auténtica y nos brindó mucho material para analizar. Nos dio una ventana a su mundo, a su forma de pensar y sentir. Nos mostró una mujer que ha crecido, que ha aprendido de sus experiencias y que está lista para enfrentar nuevos desafíos con la cabeza en alto y el corazón abierto. ***, puntos clave y conclusiones. Un resumen del análisis ***. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos de los puntos que considero más relevantes de la entrevista, aquellos que, a mi juicio, nos ayudan a comprender mejor la postura de Ande. Kerem es una persona importante en mi vida, esta frase, como ya mencioné, es clave. Nos da una idea del cariño, el respeto y posiblemente la nostalgia que Ande aún siente por Kerem. Es una declaración que no niega, pero tampoco confirma nada explícitamente. Gratitud por los momentos vividos Ande resaltó la importancia de Kerem en su vida, mostrando agradecimiento por lo que compartieron, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Esto demuestra que ha aprendido a valorar las experiencias vividas, sin importar su duración o su final. Cierre de un capítulo La entrevista sugiere que Ande, al menos en el plano público, ha superado la etapa romántica con Kerem, pero sin olvidar la importancia de lo que vivieron. Parece que ha logrado cerrar ese capítulo de su vida, sin borrar los recuerdos y las lecciones aprendidas. Madurez y profesionalismo Ande demostró ser una persona madura y que maneja con maestría la exposición mediática, sin caer en el drama ni en las polémicas. Optó por la elegancia y la diplomacia, lo que le valió el respeto de muchos. Sin confirmar ni negar evitó dar respuestas directas sobre el contacto actual con Kerem, lo cual es comprensible y una muestra de su deseo de proteger su intimidad. No quiso alimentar especulaciones ni dar pie a interpretaciones erróneas. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues, mis amores, que Ande Ercel es una persona admirable, que ha aprendido a sobrellevar la fama con gracia y elegancia, y que, a pesar de las circunstancias, mantiene una actitud positiva y respetuosa hacia su pasado. Su relación con Kerem, al parecer, ha evolucionado hacia una amistad o un cariño mutuo, pero sin involucrar sentimientos románticos. Es una lástima para algunos, pero una muestra de madurez y crecimiento para otros. La entrevista de Ande nos ofrece una valiosa ventana a su mundo, a su forma de pensar y sentir. Nos muestra a una mujer que ha crecido, que ha aprendido de sus experiencias, y que está lista para enfrentar nuevos desafíos con la cabeza en alto y el corazón abierto. Nos demuestra que es una persona fuerte, segura de sí misma, que ha aprendido a lidiar con la fama y la exposición mediática, y que valora el respeto, la privacidad y la madurez emocional. ¿El futuro? Especulaciones y reflexiones finales Ahora, mis amores, inevitablemente surge la pregunta del millón, ¿qué depara el futuro para Ande y Kerem? ¿Habrá un reencuentro romántico? ¿Se convertirán en grandes amigos? ¿O simplemente seguirán caminos separados, aunque con un recuerdo compartido? La respuesta, como siempre, es incierta. Solo el tiempo dirá lo que el destino tiene reservado para ellos. Lo único que podemos hacer es especular, analizar, y sobre todo, desearles lo mejor a ambos. Personalmente creo que Ande ha demostrado ser una persona que valora la madurez emocional, la independencia y el crecimiento personal. No creo que esté buscando desesperadamente un romance, sino que está enfocada en su carrera, en sus proyectos y en su bienestar personal. En cuanto a Kerem, también parece estar concentrado en su trabajo y en su propia vida. Ambos son personas talentosas y exitosas, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. En cuanto a su relación, creo que al menos públicamente han optado por mantener una postura de respeto y cordialidad.
Es posible que mantengan una amistad, o que simplemente se recuerden con cariño. Lo importante es que ambos han demostrado ser personas maduras y que han sabido manejar una situación delicada con elegancia y profesionalismo. Finalmente, me gustaría reflexionar sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y el deseo de saber todo sobre la vida de nuestros ídolos, pero también es importante respetar su derecho a la intimidad. Ande con esta entrevista nos ha dado una muestra de su vida, pero también ha establecido límites claros. Y debemos respetarlos. Asterisco asterisco un cierre con cariño, sus comentarios son importantes, asterisco asterisco. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que este análisis les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Creen que hay posibilidad de una reconciliación romántica? ¿O prefieren que sigan caminos separados, pero manteniendo una buena relación? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Sus comentarios son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que cada semana analizaremos las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas, hablaremos sobre sus actores favoritos y profundizaremos en los temas que nos apasionan. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de emoción. Chao, chao, mis amores. Hasta la próxima.